Durante 10 años, la gente cruzaba al otro lado de la acera cuando lo veía venir. 10 años. Y nadie, absolutamente nadie, se molestó en preguntar por qué tenía esa cara. Hasta que una mañana de noviembre, una niña de 7 años hizo algo que ningún adulto del barrio había tenido el valor de hacer. Se agachó, le puso la mano en el hocico y lo miró a los ojos. Lo que pasó después cambió a todos los que lo presenciaron. Y cuando el vídeo llegó a Internet... Bueno, ya sabéis cómo acaban estas historias. ¿O creéis que lo sabéis? Se llamaba Kaiser. Era un Rottweiler de 42 kilos, con una cicatriz que le recorría el morro de izquierda a derecha y un ojo que miraba ligeramente hacia otro lado por culpa de un golpe que recibió antes de que nadie supiera su nombre. La familia Moreno lo encontró atado a una farola en el barrio de Vallecas, en Madrid, una madrugada de enero de 2013. Hacía 4 grados bajo cero. Tenía el collar tan apretado que le había dejado marca en el cuello. Y aún así, cuando el padre de la familia se acercó, Kaiser movió el rabo. Eso fue todo, un movimiento de rabo. Pero fue suficiente para que ese hombre llamara a su puerta esa misma noche y le dijera a su mujer: «He traído un perro». Ahora bien, aquí es donde la historia se complica. Porque Kaiser tenía un problema. Y ese problema no era su tamaño, ni su cicatriz, ni su pasado. El problema era mucho más simple y mucho más injusto que todo eso. Kaiser daba miedo con la cara. Literalmente, había algo en la combinación de su mandíbula, su mirada torcida y ese morro marcado que hacía que la gente echara a correr antes de que él pudiera hacer nada. Niños que lloraban, vecinos que se metían en portales, una señora que llegó a llamar a la policía municipal, porque Kaiser estaba sentado en la puerta del edificio, esperando a que la familia Moreno volviera del mercado. El agente que llegó se quedó mirando al perro. Luego miró a la señora. Luego volvió a mirar al perro, que en ese momento bostezó. «Señora», dijo el agente, «este perro está dormido de pie». Pero la señora insistió, y esa fue la primera vez que la familia Moreno tuvo que demostrar que Kaiser era inofensivo. No sería la última. Durante los primeros años, los Moreno aprendieron a anticiparse. Cruzaban la calle antes de que alguien pudiera reaccionar. Evitaban el parque entre las 5 y las 7 de la tarde, cuando había más niños. Roberto, el padre, empezó a llevar siempre en el bolsillo un folio plastificado con el certificado veterinario de Kaiser, por si alguien preguntaba. Nadie preguntaba. Huían antes. Y Kaiser lo notaba. Los perros lo notan siempre. Cuando la gente se tensa, ellos se tensan. Cuando la gente los mira como si fueran una amenaza, algo en ellos cambia. No porque sean peligrosos, porque aprenden que el mundo les tiene miedo. Y eso es una carga muy pesada para cualquier animal. Pero había algo que Kaiser hacía cada mañana sin falta, desde el primer día que llegó a esa casa. Se sentaba en el descansillo del segundo piso y esperaba a que el vecino del tercero, don Aurelio, un hombre de 78 años, que vivía solo desde que falleció su mujer, bajara las escaleras para ir al bar. Entonces Kaiser se levantaba, bajaba con él los 2 tramos de escalera y se quedaba en la puerta del edificio, mirándole hasta que don Aurelio doblaba la esquina. Don Aurelio tardó 3 semanas en dejar de pegarse a la pared cuando pasaba. Al mes le traía un trozo de tortilla envuelto en papel de aluminio. Pero el momento que nadie en el barrio olvidó llegó un martes por la tarde, a las 6:22. La hora exacta la saben
porque hay una cámara de seguridad en el portal de enfrente que lo grabó todo. Había una niña. Se llamaba Lucía, tenía 7 años y había salido a buscar a su gato, que se había escapado por las escaleras. Lucía dobló la esquina del segundo piso y se encontró a Kaiser sentado en el descansillo, sola. Él, ella, su madre, que estaba 2 pisos más arriba, tardó 4 segundos en darse cuenta de que Lucía no había vuelto. 4 segundos en llegar al rellano. 4 segundos que para ella, según contó después, parecieron 1 hora. Cuando llegó, vio esto. Lucía estaba agachada frente a Kaiser. Le había puesto las 2 manos en el morro y le estaba hablando. Le decía: «Tienes los ojos muy bonitos. Uno mira para allá, pero los 2 son bonitos». Kaiser tenía los ojos cerrados. Lo que pasó después de eso fue lento, como todas las cosas que de verdad cambian algo. Lucía empezó a saludar a Kaiser cada vez que lo veía, con nombre. «Hola, Kaiser». Y Kaiser, que durante 10 años había aprendido a hacerse lo más pequeño posible cuando la gente se acercaba, empezó a mover el rabo. Primero poco, luego más. La madre de Lucía, que se llamaba Sandra y que había sido una de las personas que más había cruzado la acera al verlo, empezó a parar a hablar con Roberto cuando se cruzaban. Primero del perro, luego de otras cosas. Y en algún momento de ese invierno, sin que nadie lo decidiera exactamente, Kaiser dejó de ser el perro al que todo el barrio le tenía miedo. Don Aurelio empezó a sentarse en el banco de la plaza con él los domingos por la mañana. La carnicería de abajo le guardaba un hueso cada viernes. El chico del tercero B, que tenía 12 años y nunca hablaba con nadie, bajaba a veces solo a sentarse en el portal con Kaiser, sin decir nada, solo estar. Nadie le preguntó al chico por qué lo hacía. Él tampoco lo explicó. Pero su madre, tiempo después, dijo que esos meses fueron los primeros en mucho tiempo en que su hijo dormía sin pesadillas. El vídeo que llegó a internet lo grabó Sandra con el móvil, casi sin querer. Era una tarde de marzo, había llovido. El suelo de la plaza todavía estaba mojado y brillaba con la luz de las farolas. Kaiser estaba en el centro de la plaza, y alrededor de él había 9 personas. Don Aurelio en su banco, Lucía con su gato ya recuperado en brazos, el chico del tercero B, 2 señoras del quinto que nunca antes se habían acercado, y 4 vecinos más que habían salido a ver qué pasaba. Nadie hacía nada especial, solo estaban ahí. Kaiser miraba a uno, luego a otro, con esa mirada torcida suya, y movía el rabo despacio, como si quisiera asegurarse de que todos supieran que los había visto. El vídeo dura 42 segundos. Cuando se subió a internet, 12 horas después, ya tenía 180.000 reproducciones. Los comentarios decían cosas como: «Me he puesto a llorar sin saber por qué», y «Llevo 10 minutos mirando esto y no sé qué me pasa». Kaiser murió en febrero de 2024. Tenía 13 años, que para un Rottweiler de su tamaño es vivir mucho y bien. Roberto dijo que al final ya no podía caminar mucho, pero que cada mañana se levantaba e iba al descansillo del segundo piso. Por costumbre, por si don Aurelio necesitaba que alguien le mirara mientras bajaba las escaleras. Don Aurelio bajó el día del entierro con el abrigo del domingo puesto, y la niña Lucía, que ya tenía 17 años y no recordaba haber tenido miedo de nada en su vida, fue la que eligió dónde colocar la foto en el portal del edificio, justo en el descansillo del segundo piso,
donde Kaiser siempre esperaba.